Empezamos, hermano, con un pequeño repaso de lo que vinimos viendo hasta el momento. ¿Qué estamos estudiando? Soteriología, palabra rara, difícil, casi desconocida para nuestro vocabulario diario. Soteriología simplemente es la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. ¿Qué hace la doctrina de la salvación? ¿Qué hace la soteriología? Bueno, hace una sistematización de cómo el Señor diseñó el plan perfecto, los pasos, cómo se fue revelando en cuanto a lo que es la forma en que nos iba a salvar o la forma en que nos salvó. Cuando vamos a estudiar, hermanos, esta doctrina, debemos tener un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Presentar a Cristo como un majestuoso Salvador. Nosotros, después de estudiar esto, tenemos que poder ver a Cristo como un poderoso Salvador, como un majestuoso Salvador, como el único Salvador. Es más, el plan de salvación, hermano, tiene ese mismo propósito. Todo el plan de salvación que Dios estableció tiene solamente el propósito de glorificar al Hijo y mostrarlo como un majestuoso Salvador. Dios revela a Cristo como un majestuoso Salvador y nosotros tenemos que ver en Cristo como un majestuoso Salvador. ¿Entienden? Eso siempre tiene que estar en nuestras mentes. El propósito de la salvación es glorificar a Dios. Hermanos, el hombre fue salvado para que glorifique a Dios. Jesús vino al mundo para salvar al hombre, ¿verdad? Pero eso no se queda ahí. El hombre salvado tiene que glorificar a Dios, aquí y en la eternidad. Ese es el propósito de la salvación. Si nosotros no quedamos solamente con que el Señor vino y me salvó, ya está, listo, misión cumplida. Falta. ¿Qué es lo que falta? La finalidad para la cual fuimos nosotros salvados. Voy a ir un poquito rápido porque estamos haciendo recapitulación. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Soteriología, Efesios, capítulo 1, versículos 11 al 14. Fíjense lo que dice. También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que, ¿para qué fuimos predestinados? A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar a Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con las miras a la redención de la posición adquirida. ¿Para qué? Nuevamente, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, aquí porque hemos sido salvados, y para alabanza de su gloria en la eternidad porque hemos sido salvados. Esa es la misión del hombre que ha sido salvado. Alabar y glorificar a su Salvador. Nosotros no tenemos otra misión. No tenemos otra misión más que alabar y glorificar a nuestro Salvador. Bueno, la soteriología es parte de una rama que se llama teología sistemática. ¿Qué es lo que hace la teología sistemática? Ordena todos los versículos, capítulos de la Biblia de acuerdo a distintos temas. ¿Para qué? Para que nosotros al estudiar las Escrituras podamos encontrar de manera ordenada todo. La bibliología estudia por qué la palabra de Dios es viva, eficaz y por qué es palabra de Dios. Escatología, las cosas que van a venir en el futuro. ¿Qué le espera a la iglesia? Teología propia, lo que Dios revela de sí mismo. ¿Qué es lo que Dios reveló de sí mismo para que el hombre entienda? Neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Antropología, el estudio del hombre, el objeto que tiene que ser salvado o condenado. Cristología, la palabra lo dice, estudiar la revelación de Cristo. Eclesiología, la función de la iglesia, por qué la iglesia tiene
una participación dentro del plan de salvación. Angelología, el estudio de los ángeles, amartiología, el estudio del pecado, y soteriología. ¿Por qué arrancamos con soteriología? Porque no podemos estudiar soteriología sin estudiar todas estas ramas al mismo tiempo. Y por lo menos al terminar este pequeño curso, nosotros vamos a tener un pantallazo de prácticamente toda la teología sistemática en grueso. Por lo menos en eso. Es imposible estudiar soteriología sin estudiar alguna de las otras ramas. Bibliología, por ejemplo, donde nosotros sabemos que tenemos que ser salvados. Está en las Escrituras. Bibliología. ¿Se entiende? Siguiente. Dijimos en la primera clase que vamos a ver 8 etapas dentro del plan de salvación. Es donde hoy vamos a entrar en esto, después de esta pequeña recapitulación. Vemos que hay una salvación que fue planeada. Esta salvación es un plan divino establecido en la eternidad. Hay una salvación necesitada. El hombre tiene que ser salvado porque no puede salvarse a sí mismo. Lo vamos a ver. Hay una salvación prometida. Es Dios quien promete que nos va a enviar la salvación en Génesis 3:15. También lo vamos a ver. Siguiente. Salvación revelada. A través de los distintos pactos, Dios va revelando progresivamente. Todo esto es una pequeña recapitulación. Después vamos a entrar en detalle. La salvación ejecutada. Cristo viene al mundo. Cristo cumple perfectamente el plan de redención. Es exactado, es glorificado y nosotros tenemos un mediador para con Dios. La salvación aplicada. La salvación es aplicada por el Espíritu Santo hoy en nosotros. Siguiente. Salvación preservada. Una vez aplicada, es preservada por Dios hasta con su consumación final. Y luego, el punto 8, consumación final, la glorificación final de los cielos nuevos y tierra nueva. Ahí, en ese 8, es donde tiene que estar toda nuestra esperanza, gente. Allá, en el cielo nuevo y tierra nueva. Acá no hay nada para nosotros. Acá, en este mundo caído, perverso, corrupto, no hay nada para nosotros. Allá está, junto con el Señor. Amén. Siguiente. Vimos que el primero que hizo la sistematización de esta doctrina de la salvación fue el señor Agustín de Hipona, obispo de la iglesia de Hipona en el norte de África. Fue un escritor, un filósofo cristiano, un gran filósofo cristiano, también llamado el doctor de la gracia, un máximo pensador cristiano del primer siglo. Él agarra, toma todos los versículos, todos los libros de la palabra de Dios y se sistematiza. ¿Y a qué conclusión llega? Él dice, el ser humano está totalmente caído por el pecado original, la gracia de Dios es necesaria y es irresistible, y defiende el monergismo, solo la obra de Dios en la salvación. El hombre está totalmente caído. Cuando Adán peca, ese pecado original es transmitido de generación en generación hasta nuestros días. El hombre nace en pecado, eso quiere decir. El pecado original, hermanos, no es cuando Adán y Eva pecan. El pecado original es ese pecado que es transmitido de generación en generación. Él defiende el monergismo, ¿se acuerdan? La palabra monergismo, la fuerza de uno solo. Monergismo, uno solo es el que obra en la salvación, el trabajo de uno. Siguiente. Y después teníamos en contraste el sinergismo, que dice que la fuerza es de dos para lograr el objetivo de la salvación. ¿Se acuerdan? Bueno, él decía que, Agustín de Hipona decía que la salvación es monergista de Dios. Y aparece el primer debate de la doctrina de la salvación. Hubieron 3 grandes debates: Agustín de Hipona versus Pelagio, Lutero versus Erasmo, esto ya en el siglo XVI, y los calvinistas versus los arminianos, los seguidores de Calvino versus los arminianos. ¿Quién fue Pelagio? Pelagio fue un sacerdote británico, monje británico contemporáneo de Hipona. Él se encuentra con los textos de Hipona, donde Hipona revela que el hombre es totalmente dependiente de Dios para su salvación. No hay manera de que el hombre se salve solo. Y Pelagio dice, no, pero acá
el hombre tiene que tener alguna participación. Entonces él establece, siguiente, establece el monergismo humanista, la fuerza de uno, pero radicada en el ser humano. ¿Qué decía él? Él decía que el hombre peca si quiere y si quiere no peca. Que el pecado original no le afectó al resto de los seres humanos. El pecado original nació con Adán y terminó con Adán. El resto de los seres humanos somos todos blancos, puras palomitas. Y si quiere peca y si quiere no peca. Así de sencillo. Mientras que Agustín de Hipona decía, el monergismo es divino. Es también la fuerza de uno, pero no en el ser humano, sino en Dios. Es Dios el que tiene que llamarnos, es Dios el que tiene que salvarnos, porque si no es imposible. Bueno, este fue el primer gran debate. ¿Qué pasó? Pelagio fue declarado hereje y luego sus seguidores, cuando vieron que su líder fue declarado hereje, dijeron, bueno, si el pecado entonces no afectó al ser humano y se transmitió a los demás, entonces ahora vamos a decir lo siguiente, que la caída de Adán sí afectó al hombre, pero que la iniciativa la sigue tomando el hombre. Lo afectó, pero no le afectó tanto como para que no pueda tener la decisión de decidir, dicen los semipelagianos. Si Dios me manda a hacer algo, es porque yo tengo la capacidad de hacer, si no sería un Dios muy cruel. Esa era su doctrina. Yo tengo que participar en el plan de salvación. Para el siglo XVI, hermanos, la Iglesia Católica Apostólica Romana era totalmente semipelagiana. Totalmente semipelagiana. El semipelagianismo se había incrustado tanto dentro de los escalafones de la Iglesia que era totalmente semipelagiana. En ese momento aparece nuestro amigo Martín Lutero, monje agustino alemán, agustino porque era de un monasterio que seguía las doctrinas de Agustín de Hipona. Él se encuentra con los textos de Agustín de Hipona y dice, esto está todo mal. Lo que la Iglesia está predicando está totalmente mal. Pueden ver que fue un doctor en teología, fue un profesor de las Sagradas Escrituras en la Universidad de Wittenberg. O sea, no era un monje, una persona indocta, no, era una persona muy preparada. Y se da inicio a la reforma dentro de la Iglesia. ¿Quién se opuso a nuestro amigo Lutero? Esto ya es en el siglo XVI. Agustín de Hipona en el año 300 y piquito del siglo IV, esto ya es en el siglo XVI, donde aparece Lutero y Agustín de Erasmo de Rotterdam. Estamos hablando prácticamente 1200 años después. Se empieza el segundo debate sobre la salvación. Lutero sigue la doctrina de Agustín de Hipona. Él es un monje agustiniano. Él dice, el hombre está totalmente depravado. Pero la iglesia católica es totalmente semipelagiana. Entonces, ¿qué pasaba con Erasmo de Rotterdam? Él veía que la iglesia estaba obrando mal, que tenía aberraciones, que estaba abusando de su feligresía, pero tampoco quería salir de la iglesia, como hizo Lutero. Es más, Lutero en un comienzo, él tampoco quería salir de la iglesia. Él protestó contra la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero su intención no era separarse de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Su interés era reformarla, transformarla, protesta contra lo que se estaba haciendo. Luego, como no hay consenso, él termina apartándose y empieza la reforma de la iglesia. Él se sentía identificado con Lutero, él se daba cuenta de que había muchas cosas que Lutero decía y tenía razón, pero él no quería contradecir a su tradición semipelagiana. Toda la vida hice así y ahora no voy a cambiar. Mi papá era así, mi abuelo era así y yo no voy a cambiar a esta altura. Si alguna vez escuchó algo así, era con leche de nuestro amigo Erasmo de Rotterdam. No se iba con la reforma, pero tampoco se iba con la iglesia católica. Hasta que le empiezan a presionar, le dicen, Erasmo, ¿qué vas a hacer? Porque nosotros
hay que destacar, Erasmo de Rotterdam no era ningún improvisado tampoco, ¿eh? Hay traducciones de las Santas Escrituras que hizo este señor. O sea, era una persona preparada. Y le viene y le pregunta a Erasmo, ¿qué vas a hacer? Porque nosotros estamos esperando para ver qué es lo que vos decís con respecto a lo que está haciendo Lutero y cuál es tu pensamiento. Y le presionan tanto que al final, bajo presión, él va contra Lutero y contra las doctrinas de la Reforma. Y ahí estamos ya en el segundo debate, Lutero versus Erasmo de Rotterdam. Vamos bien, ¿verdad? Sí. Siguiente. Esto se llamó la controversia semipelagiana. Erasmo sostenía que Dios sí intervenía en la salvación del hombre, pero que la iniciativa la tomaba el hombre. El hombre da el primer paso y Dios responde por su gracia. ¿Qué dijo Pelagio? Pelagio dijo, el hombre si quiere elige a Dios y si no quiere no elige a Dios. El pecado no afectó al hombre. Erasmo de Rotterdam dice, el pecado sí afectó al hombre, pero no tanto. Dios interviene en la salvación del hombre, pero es el hombre el que toma la iniciativa. Siguiente. Estamos ante un sinergismo. El hombre toma la iniciativa y Dios le ayuda. La fuerza de dos para el plan de salvación. Siguiente. ¿Qué decía Martín Lutero? Martín Lutero no ose non pecare. El hombre no puede no pecar. Pelagio en el siglo III había dicho, ose no pecare. El hombre puede no pecar. Tiene el poder de no pecar. Lutero dice, no, el hombre no tiene el poder de no pecar. El hombre fue totalmente afectado por la caída, la depravación total del hombre. El hombre no escoge a Dios, sino que Dios es quien escoge al hombre. Y escribe el tratado, la esclavitud de la voluntad, en respuesta a lo que había dicho Erasmo de Rotterdam. El hombre es libre de hacer lo que quiere, decía en ese tratado, pero lo único que quiere hacer es el mal. El hombre puede hacer lo que quiere, pero su naturaleza caída solo quiere hacer el mal. Siguiente. Contemporáneo de nuestro amigo Lutero está Juan Calvino, también en nuestro equipo, un gran reformador, pero en Ginebra. Lutero estaba en Alemania, este estaba en Ginebra. Fue un gran escritor apologeta, fue un seguidor de la doctrina agustiniana, lo mismo que Lutero. Muere Calvino, muere Lutero, muere Erasmo de Rotterdam y nace Jacobo Arminio, un pastor teólogo neerlandés muy preparado, estudió bajo Teodoro de Beza. ¿Quién era Teodoro de Beza? El sucesor de Calvino. Cuando Calvino muera le deja todos sus manuscritos, sus estudios, su doctrina en manos de Teodoro de Beza. Y Arminio estudia con él y es un pastor reformado y es profesor en la Universidad de Leiden. Fue durante 15 años pastor en la iglesia reformada de Ámsterdam. Y un día le dicen, Arminio, tenemos un grupo de monjes que están en contra de la reforma. Queremos que vayas y les enseñes sobre la reforma. Él se va, escucha a los monjes rebeldes. ¿Y qué pasa? Le entran dudas. Y se me va para el otro bando. Abandona las carpas. ¿Qué dice él? Él dice, el pecado, fíjense porque son diferencias sutiles, ¿verdad? Si nosotros leemos así parece que todo igual. El pecado afecta, pero no incapacita totalmente al hombre, igualito que dice Rotterdam, ¿verdad? Dios da la gracia previniente. Dios abre los ojos, pero es el hombre que puede aceptarlo o resistir o no. Ahí está el cambio. Erasmo de Rotterdam decía, el hombre da el primer paso y Dios le ayuda. Arminio dice, es Dios quien da el primer paso y el hombre le ayuda. Fíjense, Pelagio dice, el hombre es libre, él puede pecar o no puede pecar. Si quiere peca, si quiere no peca. Rotterdam dijo, no, el hombre no es libre, fue afectado por el pecado y el hombre puede dar el primer paso y Dios le ayuda. Hay un sinergismo. El hombre da el primer paso y Dios le ayuda. Arminio dio vuelta. Arminio dijo, Dios da el primer paso. Le abre los ojos, el hombre entiende que es pecador, pero el hombre le ayuda. O sea, el hombre es el que puede decidir si acepta o no acepta esa gracia. La fuerza tan... ¿Qué decía Agustín de Hipona? Dios elige al hombre y salva al hombre. ¿Saben por qué esto es tan importante? Estas tres herejías son tan importantes que nosotros conozcamos. Porque el arminianismo hoy sigue presente. Hoy
la Iglesia Católica Apostólica Romana, es arminiana. Hoy iglesias carismáticas son arminianas. Hoy iglesias pentecostales son arminianas. ¿Y saben qué pasa con esto? Esta doctrina le quita gloria a Dios. Porque yo tengo participación en mi salvación y yo decido mi salvación. Yo me abro los ojos, pero el que elige soy yo. Yo me llevo parte de la gloria. Y Hipona dice, Dios no elige al hombre. Dios elige al hombre y Dios salva al hombre. Todo está en manos de Dios. Es la soberanía perfecta de Dios y yo me humillo ante Él y Él hace toda la obra y yo me hago inmerecedor de eso. Pero si yo elijo, yo soy un capo. Yo. ¿Entienden? Por eso es importante esto. Siguiente. Bueno, este conflicto porque incluso murió Arminio, murió Calvino, murieron todos y ni se enteraron de todo el lío que se armó. Pero los seguidores de Arminio querían demostrar que Arminio tenía razón. Y se estableció el sínodo de Dordrecht en Alemania, Dordrecht en Alemania, se llamó el sínodo de Dordrecht, donde se combatió al arminianismo. El arminianismo decía, depravación parcial, el hombre fue afectado, pero no tanto. En el sínodo se estableció que la depravación fue total. La elección condicional, el hombre elige si quiere, la elección incondicional, en la elección condicional, el hombre gana méritos, y elección incondicional, el hombre no tiene méritos. Expiación universal, Dios murió por todos. Expiación limitada, solo para algunos que el Señor decide. Gracia irresistible, yo puedo decidir si quiero ser salvo o no. Gracia irresistible. Ante el poder de Dios nadie se puede rebelar nunca. Si Dios dice, vos vas a ser salvo, vos vas a ser salvo. Aunque te vaya en sentido opuesto en un marco y yo te tenga que poner dentro de un pez, aunque te tenga que vomitar en la arena, Dios te va a hacer salvo. No hay otra, Dios, no hay hombre que pueda rebelarse contra lo que Dios ha decretado. No existe eso, hermano. Bueno, esto es una pequeña recapitulación rapidita de lo que estuvimos viendo en las dos primeras clases. Siguiente. Anterior. Sínodo de Dordrecht. Ahí está el tulipo. Desde el año 1618, nosotros seguimos proclamando lo mismo. Desde el año 300 y pico, lo que dijo Agustín Hipona, nosotros seguimos proclamando lo mismo. Lo que dice esto, las Sagradas Escrituras. ¿Entienden? Por eso es importante que nosotros conozcamos esto. Porque nosotros en nuestra ignorancia, por ser ignorantes, por no conocer lo que Dios establece, nosotros pensando que servimos a Dios, estamos yendo en contra de su doctrina, en contra de lo que Dios establece, pensando que nosotros tenemos méritos o pensando que nosotros nos merecemos, tenemos atributos necesarios para elegir a Dios. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores, malos, todos. Y si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios que nos llamó, nos santificó, nos redimió, nos purificó y nos exaltó, nosotros no seríamos nada. Pero si yo decido, yo soy parte de ese mérito. ¿Entienden? Y la forma en que miramos a Dios va a ser totalmente diferente. Por eso hay iglesias que hoy te dicen, vení y reclamala a tu Dios tu milagro, reclamá tu posesión, reclamá. ¿Qué vas a reclamar? Si vos estás totalmente humillado ante Dios, vos estás depravado, vos no tenés mérito. Pero con el otro yo sí tengo mérito. Yo me merezco porque yo hice. ¿Se entiende? Por eso es importante esto que estamos haciendo. La salvación podemos entenderla en 8 etapas, es lo que había dicho hoy. Ahora vamos a entrar un poquito más detalladamente. Repito de vuelta, salvación planeada, que es lo que vamos a estudiar hoy. Punto 1, la salvación planeada. Salvación necesitada, el hombre necesita salvación. Salvación prometida, salvación revelada, ejecutada, aplicada, preservada y consumada. Empezamos con salvación planeada. ¿Cuándo y cómo
se determinó que Cristo debía por morir por nosotros? ¿Antes de que Adán peque o después de que Adán peque? Si fue después de que Adán pecó, ¿fue un plan B? ¿Dios no sabía que Adán iba a pecar? Viene un ángel y dice, Dios, ahí abajo parece que Adán falló. No sabía. No, hermano, Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Dios es perfecto. Entonces, ¿cuándo? Antes de que Adán peque, ¿en qué momento? ¿Cómo? ¿Dónde se decidió? Siguiente. Hermanos, siempre se decidió. Y nunca se decidió. Es raro. Esto se decidió en la eternidad y en la eternidad no hay tiempo. No hay un momento en el que se haya decidido esto, porque en la eternidad no hay tiempo. Esto es uno de los temas más difíciles para entender al ser humano, porque nosotros estamos sometidos al tiempo. Todo en este mundo tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Todo. Hasta las cosas más duraderas tienen un comienzo y tienen un final, pero en la eternidad no existe el tiempo. Y en ese santo consejo eterno donde habitan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decidieron de que se iba a crear un mundo que iba a estar habitado por el hombre y que ese hombre iba a fallar y que ese hombre iba a necesitar un Salvador. Esto se llama pacto intratrinitario o pacto eterno. Pacto intratrinitario dentro de la Trinidad, por eso dice intratrinitario, se decidió entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Este es el primer pacto de todos con el que Dios se revela al hombre. Siguiente. Dios siempre, y esto es teología pactual, este es otro tema, por eso me gusta soteriología. Dios siempre se reveló al hombre a través de pacto, siempre. Siempre. Dios es un Dios de pactos. ¿Escuchó eso alguna vez? Tenemos himnos que dicen Dios de pacto, ¿verdad? Lo cantamos y no sabemos por qué. Dios es un Dios de pactos. Siempre se comunicó a través de pactos. Y no solamente se comunicó a través de pactos, reveló a su Hijo a través de pactos, de manera progresiva. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Escuchen, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, Cristo es revelado. Toda la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tienen solamente una misión: revelar a Cristo. ¿Y saben qué? Presentar a su esposa y a su padre. Toda la historia de la Biblia trata de matrimonio entre la esposa, el hijo y el padre, y la obra del padre. Desde Génesis 1, Dios establece que la vida eterna por obediencia debe ser perfecta. Este es el primer pacto, un pacto de obras. ¿Por qué se llama pacto de obras? Porque el hombre tenía que obrar. Ahí en Génesis 2, de verdad. Génesis 2, ponemos un poco. No, cuando le otorga la orden de que no coma del árbol de la vida. Génesis 2 es lo que me queda. 3:15 ya establece ¿qué dice? No comas. Sí, Génesis 2, ya les digo. Dos nueve. Y como dice una sola tierra, árbol delicioso, bueno para comer, y también todo en medio del huerto, y el árbol de la ciencia y el bien y del mal. ¿Qué le dijo a Adán? Y mandó Dios a Jehová diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Siguiente. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieras, ciertamente morirás. Este es el primer pacto. ¿Quién tenía que obedecer este pacto? Adán. Adán tenía que obedecer este pacto. Era un pacto de obras. Obviamente todos sabemos
que no lo cumplió, que no lo cumplió. Un pacto es un compromiso divinamente sancionado. Un pacto es un compromiso divinamente sancionado. En este caso, el compromiso era que Adán cumpla. Si no comes, tendrás vida eterna. Si comes, morís. Y Adán falló. Y en el mismo jardín del Edén, tras la caída, establece el siguiente pacto, que es el pacto de gracia. ¿Por qué es un pacto de gracia? Porque ese no lo tiene que cumplir el hombre, lo tiene que cumplir Dios. Dios establece un pacto en Génesis 3:15. ¿Quién tiene Génesis 3:15? ¿Lo puede leer? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y ella herirá en la cabeza y tú le herirás en el callar. En este momento Dios está estableciendo lo que se llama el pacto de gracia. Promete de que un día va a venir alguien de la simiente de la mujer que va a vencer al opositor, a los hijos de la serpiente. Eso se establece en este pacto. Y Adán y Eva, ¿qué hacen? Ellos creen en esa promesa. Y ellos hallan gracia mirando a esa promesa. ¿Qué sabían hasta ese momento? Nada. Solamente que en algún momento iba a venir alguien que iba a vencer a la serpiente. Solamente eso. Y luego Dios se va revelando con distintos pactos. Está el pacto noético después del diluvio, donde nosotros entendemos, el hombre entiende de que hay un juicio, de que Dios no tolera el pecado y que hay una generación que va a ser preservada hasta el final. Pone el arco iris como señal del pacto. Luego tenemos el pacto abrámico, ¿verdad? Sí, el pacto abrámico, donde Dios escoge a Abraham para formar un pueblo especial. A través de este pacto nosotros sabemos que el Mesías va a tener un pueblo escogido, no un pueblo cualquiera, un pueblo escogido. A través del pacto mosaico con Moisés, nosotros conocemos la ley y conocemos que para nosotros es imposible obedecer la ley, porque pecamos, porque fallamos. Pero también entendemos de que Moisés nos está revelando a un sacerdote y un profeta. Fíjense, Gálatas 3:24. ¿Quién tiene Gálatas 3:24? Ponemos, Nicole. La ley era un ayo para llevarnos a mostrar a Cristo. La ley no estaba puesta para que nosotros cumplamos la ley y seamos salvos, porque iba a ser imposible. La ley lo que nos mostraba era que para el hombre era imposible cumplirla, por lo cual nunca iba a salir de condenación. Entonces uno, ¿ahí qué hace? ¿Quién me puede salvar? Tipo el Chapulín, ¿quién podrá salvarnos ahora? De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, quiere decir, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley tenía solamente esa misión. Luego viene el pacto davídico, donde nosotros sabemos que va a tener un pueblo, que va a ser sacerdote y profeta y que va a ser un rey. Eso le promete a David. Jesús es el cumplimiento del Mesías, rey eterno, que le promete a David. Y tu trono no tendrá fin, le dijo a David. Y David murió. Y hoy no hay rey sobre Israel, porque estaba hablando de un rey espiritual. Siguiente. Y luego ya está el nuevo pacto. Cristo viene y cumple perfectamente toda la ley y establece el nuevo pacto basado en su sangre. Perdón completo y transformación interna por el Espíritu Santo. Cristo es el postrer Adán. El primer Adán falló. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice, Cristo es el postrer Adán. Primera de Corintios.
si mal no recuerdo. La salvación siempre fue un plan de Dios, un plan perfecto de Dios. La salvación surge en el seno de Dios y la existencia de Dios comienza con el plan de salvación. En la mente de Dios, siempre, hermanos, hubo un plan de salvación. Siguiente. El plan de salvación, dijimos hoy, ¿verdad? Glorificar a Cristo. Todo el plan de salvación apunta a la exaltación de Cristo. Dios diseña este plan para que su Hijo sea exaltado. Y esto no puede darse si no hay un Dios trino. No existe. Siguiente. Qué lindas diapositivas. ¿Quién habrá hecho? Le hice trabajar a Nicole. Vamos con los versículos donde dice todo esto que estamos sosteniendo, porque todo lo que decimos tiene que estar sostenido por la palabra de Dios. Hebreos 13:20, ¿qué dice? Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. ¿Se dan cuenta? Nosotros muchas veces leemos cosas y no dimensionamos a qué hacer. Dios determinó en la eternidad que seamos salvos y no entendemos de que somos parte de un pacto eterno. Un pacto eterno solamente puede hacerse entre personas eternas. No se puede hacer con seres humanos carnales y mortales. Siguiente. Estas cosas habló Jesús. Juan 17 es maravilloso. Juan 17 es maravilloso. Esta oración intercesora de Dios es maravillosa porque revela muchísimas cosas del pacto, de la salvación, de la gloria del Hijo. Juan 17 tiene que ser un himno en nuestra boca. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿La hora para qué? ¿Cuándo se estableció la hora? ¿Quién estableció la hora? ¿Hora de qué? La hora del pacto eterno. Fíjense, Juan 20, 30 y 31 hablan. Jesús dice que, Juan dice que esto se escribió para qué, para que creáis que el Hijo de Dios es realmente el Cristo, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo, para que creáis y tengas vida eterna. Esa es la finalidad del Evangelio, Juan. Pero otro de los subtemas del Evangelio, Juan, es la hora. Fíjense, constantemente Juan hace referencia a la hora, y esto leí de varios teólogos, que dicen, la hora no ha llegado, no había llegado su hora. Es más, en la boda de Canaán, ¿qué le dice? Mujer, que tengo que ver contigo, mi hora no ha llegado. Eso. Y uno dice, ¿hora de qué? Y constantemente no le prendieron porque todavía no era su hora y no se manifestó porque todavía no. Siempre es, no había, pero acá dice, la hora ha llegado. ¿Saben qué revela todo esto? Había un plan establecido. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti cuanto le diste autoridad sobre todo humano, todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú me has dado. El Padre, soberano, Dios, propietario de todo, creador de todo, le da la segunda persona de la Trinidad a un grupo de seres humanos para que sean glorificados por Cristo y para que ellos al mismo tiempo glorifiquen al Padre. Siguiente, Juan 17 creo que te quedamos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Nosotros, hermanos, somos un regalo del Padre para el Hijo. Eran tuyos y me los diste. ¿Se dan cuenta? Y han guardado tu palabra. Dios elige a un grupo y lo entrega en regalo, en obsequio al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Es el Padre entregando esposa al Hijo. Nosotros somos la iglesia, la esposa de Cristo. Es el Padre entregando esposa al Hijo. Toda la Biblia habla de este matrimonio y de cómo el esposo era permanentemente revelado a la esposa. Siguiente.
Fíjense lo que dice Salmos 2, 7 al 8. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este versículo en el Evangelio de la Prosperidad fue adulterado horriblemente. Mi hijo eres tú, yo soy hijo de Dios, yo te engendré hoy. Pídeme lo que quiera y te daré herencia. Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Ni siquiera está hablando de David como muchos quieren malinterpretar. Está hablando de Cristo. Esto se confirma Hechos 13:33. Ponelo un poquito, Nicole. Y Hebreo 1:5. Ahí está. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hermanos, ahí no estaba hablando de nosotros y de los privilegios que podemos tener para ganarnos nada. Estaba hablando de Cristo. Estaba hablando de Cristo. Y pone Hebreos 1:5. Por lo cual, ¿a quién de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado? Está haciendo referencia a ese mismo pasaje. Y otra vez, yo seré a él por padre y él será a mí. Mi hijo está, el escritor de Hebreos está confirmando de que se estaba hablando de Cristo. Y el Padre está prometiendo herencia, pueblo, nación para su hijo. Un pueblo separado para su hijo. Y no era la Israel física y terrena. Siguiente, era la Israel espiritual. Porque lo que me has dado, volvemos a Juan 17, porque yo les he dado tu palabra, las palabras que me diste. Acá hay otra revelación. Yo les he dado las palabras que me diste. Es el Señor el que ha determinado, el Señor es el que ha determinado qué iba a decir Jesús. No es que Jesús vino y reveló lo que quiso, sino que las palabras del Padre. Padre, yo te he revelado a ti como me mandaste. Es Dios quien le dijo al Hijo lo que él tenía que decir. Y la recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, está hablando del Consejo Trinitario, y creyeron que tú me enviaste. Cuando se decidió que Dios iba a enviar a la segunda persona de la Trinidad, si no había un consejo eterno que determine eso. Siguiente. Primera de Pedro. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestro Padre con cosas perecederas como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, no como de un cordero sin tacha y mancha, la sangre de Cristo. Fíjense lo que dice el 20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Cristo estaba preparado como un cordero sin mancha y sin tacha. Estaba dispuesto. Él sabía que iba a venir a este mundo a padecer por nosotros y ya estaba dispuesto desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, esto ya estaba determinado. Ese pacto estaba sellado en la eternidad, en el seno trinitario, de que Cristo iba a ser nuestro Salvador. Siguiente. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. ¿Cuándo prometió Dios que nosotros íbamos a tener vida eterna? En los tiempos eternos. Fíjense que hay una contradicción ahí. Tiempos eternos. El tiempo es la medición entre un suceso y otro.
y en la eternidad no hay tiempo. Pero es imposible explicar algo que ocurre cuando no hay tiempo. Es imposible para nuestra mente limitada, es imposible argumentar que no hay tiempo. ¿Cómo explicamos en qué momento esto se decidió? Porque esto se sigue decidiendo, esto ya se decidió y esto está decidido. No hay tiempo. No hay tiempo. Tiempos eternos es prácticamente una contradicción, es como salir adentro afuera. Pero desde los tiempos eternos, usa Pablo en esta epístola a Tito para demostrar desde que en la eternidad esto se había determinado. Siguiente. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, a sus hijos, no según nuestras obras, la salvación no es por obras, doctrina establecida por Agustín también, sino que según su propósito y según su gracia que nos fue dada en Cristo ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Desde la eternidad. ¿Se dan cuenta que muchas veces leemos estos pasajes y no mencionamos a qué es lo que está haciendo referencia? Según su propósito. Cuando hablamos de un propósito, estamos hablando de que hay pasos a seguir. Yo tengo el propósito de bajar de peso. ¿Qué tengo que hacer? Comer sano, tengo que irme al gym, tengo que salir a correr a las mañanas. Para cumplir con mi propósito, yo tengo que hacer una serie de pasos. Yo quiero ser rico, perfecto. Tengo que ir a estudiar, prepararme, trabajar, tengo que hacer un montón de cosas. Tengo un propósito. ¿Cuál es mi propósito? Hacerme rico. ¿Cuál es el propósito de Cristo según la gracia que nos fue dada desde la eternidad? Salvarnos. Salvarnos. Ese fue el propósito. Y esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Siguiente. También hace referencia a un propósito. Esto no fue un plan B, hermano. Esto fue diseñado de manera perfecta por el Dios soberano, enorme y majestuoso. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación. La palabra dispensación en el original, ¿saben qué significa? Administración del tiempo. Administración del tiempo. En sacar a la luz en la administración del misterio por los cuales, que por los siglos ha estado oculto en Dios. ¿Vieron que yo les dije que Cristo se iba revelando progresivamente a lo largo del Antiguo Testamento? Acá Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Dios administró el tiempo para ir revelando, sacar a la luz y mostrar a Cristo que había estado oculto, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. ¿Conforme a qué? Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús. Nosotros somos parte, hermanos, de un propósito eterno. El escritor de los Hebreos, haciendo referencia a este pasaje del Antiguo Testamento, por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Cuando dice sacrificio y ofrenda, está haciendo referencia al sacrificio y ofrenda de animales. El animal no puede expiar al hombre. Animal no expía a hombre. Hombre expía a hombre. Hombre expía a hombre. Por eso dice, pero un cuerpo has preparado para mí. Hombre expía hombre. El Señor dio el plan a la segunda persona de la Trinidad. El plan fue determinado por el Señor y entregado a la segunda persona de la Trinidad. Y acá el autor de los Hebreos está hablando en primera persona, en las palabras de Cristo, y dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero me has preparado un cuerpo. Este cuerpo iba a ser sustituto de los sacrificios de los animales. Siguiente.
No solo le dio mandato, sino que también les dio promesa. Acá, pero Dios quiso, Isaías. Dios quiso, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. El Señor iba a ser encarnado, lo vimos en el versículo anterior. El Señor iba a ser sometido a padecimiento. Recuerden, todos estos versículos están en el Antiguo Testamento, antes de que venga Cristo, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá descendencia, acá vienen promesas. Verá descendencia, prolongará sus días, va a ser eterno, y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. Va a tener victoria. Va a tener linaje, va a tener un pueblo, va a ser eterno y va a ganar. Y ganó. Amén. Siguiente. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró. Filipenses 2:6. Pablo está haciendo referencia a la humillación a la que fue sometida el Señor, despojándose de todos sus atributos en poder y en sabiduría, no en gloria. Porque Cristo, cuando viene al mundo, no deja de ser Dios, es completamente Dios y completamente hombre. Él nunca dejó de ser Dios por venir al mundo. Ese también es un tema que tenemos que tener bien en claro. Cristo, completamente Dios y completamente hombre. ¿De qué se decretó Cristo? Esto se llama la kenosis del Hijo. Él se vació de su poder y de su sabiduría para venir a este mundo. Fíjense, cuando Jesús es tentado en el desierto, Él tenía el poder para convertir esas piedras en pan, como le decía a Satanás. Él tenía el poder, pero Él había convenido en el pacto eterno que Él se iba a decretar de ese poder, que Él no iba a hacer uso de ese poder. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, vas a esperar que vengan los ángeles y te sirvan. Y Él decidió obedecer al Padre antes que el diablo. Él tenía hambre y tenía mucha hambre, hermanos. Él tenía sed y tenía mucha sed y podía. Esa tentación fue real y esa tentación fue grande. 40 días en el desierto. Y Él tiene el poder para convertir esas piedras en pan. Pero Él decide obedecer al Padre. Él decide someterse al Padre, humillarse ante el Padre y obedecer lo que el Padre le mandó. Espera que yo te envíe a los ángeles y que te sirva. Y los ángeles vinieron y le sirvieron y el Señor vence. Amén. Siguiente. Todo esto, hermano, y ya termino. Todo esto aconteció con una sola misión. Que el Hijo sea glorificado. Que el Hijo sea glorificado. Con miras a la buena administración del cumplimiento de los tiempos. Fíjense, con miras a la buena administración. ¿Qué se llamaba eso? Dispensación. Es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Porque así lo determinó el Señor. Y el último versículo, en la doxología de Efesios, Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Y este es el primero de los temas, el pacto eterno. Esto, hermanos, no es nuevo. Esto no es que ahora nos dimos cuenta de que hay un pacto eterno. Esto conocían los padres de la iglesia desde el primer siglo. Lo que pasa es que el evangelio se diluyó tanto, se lavó tanto, que esto parece ahora un tema académico. Y esto debería ser nuestro pan diario. Porque habla de la soberanía de Dios, pero también habla de la misericordia de Dios. Hermanos, el hombre debería estar condenado a muerte sin ningún tipo de remisión, porque pecó. Pero Dios en su misericordia diseñó un plan perfecto.
su Hijo venía al mundo. En el pacto intratrinitario determinó en el pacto eterno que su Hijo vendría al mundo y que nosotros seríamos salvados por él.